Qué grato, queridos amigos, tener la oportunidad de encontrarnos aquí en Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza, en su programa Creed en sus Profetas. Ustedes saben que cada día tenemos la oportunidad, por algunos minutos, de reflexionar en la palabra de Dios, de encontrar el consejo oportuno en el espíritu de profecía, el mismo espíritu que iluminó y guió a los profetas de la antigüedad, a los apóstoles, a los escritores de la Biblia, también lo hizo con una mujer llamada Elena White y recibió los consejos inspirados y los escribió y ahora los tenemos compilados en varios tomos. Esto es lo que conocemos como la colección del Espíritu de Profecía y que lo usamos en este programa para complementar, no para reemplazar la palabra de Dios, sino complementar y amplificar los conceptos que nos ayudan a reflexionar y a poder crecer en la vida cristiana. Cada día también tenemos el gusto de estar al lado de un amigo, ustedes ya lo conocen, también lo ven en el programa Reavivados por su Palabra. Es un capítulo por día, el mismo capítulo, pero ahora con un énfasis interesante en el espíritu de profecía. Pastor Bruno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Dios que nos convoca, gracias a los amigos, nuestro director y nuestros amigos que están detrás de las cámaras, que hacen posible que podamos retransmitir y multiplicar nuestra reflexión aquí. Y gracias a los amigos que nos acompañan desde el auto, la casa o desde el lugar donde están siguiendo nuestro programa, hoy para detenernos en San Juan capítulo 3 y algunas de las lecciones maravillosas de este capítulo. Tomo la palabra lecciones maravillosas. Una de las grandes lecciones de la Biblia es justamente, e inolvidable a la vez, es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Es este capítulo muy conocido del Evangelio de Juan, ¿no? Este encuentro que se da y una frase que sale, ¿no? O sea, nacer, el nuevo nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Cuáles son los primeros pasos que podemos dar para entender que estamos experimentando el nuevo nacimiento? ¿Cómo nos amplifica el espíritu de profecía? Elena de White lo habla de esta manera en el libro Exaltada Jesús, página 73. Todos los que viven tienen pecados que lavar. El verdadero arrepentimiento por el pecado, la fe en los méritos de Jesucristo y el bautismo en su muerte, para ser levantados del agua y vivir una vida nueva. Son los primeros pasos en el nuevo nacimiento que Cristo le dio a Nicodemo, que debía experimentar para ser salvo. Las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo no fueron únicamente para él, sino para todo hombre, mujer y niño que habría de vivir en el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo estamos seguros. La Biblia habla de 4 nacimientos, ¿no? Habla del nacimiento físico y dice que el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores. O sea, el solo nacimiento físico no nos habilita para ser ciudadanos del reino de Dios y de su eternidad. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Así es. Ese nacer de nuevo es un nacimiento por intermedio de la palabra, diría Pedro. Somos renacidos por la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece para siempre. Porque cuando nos ponemos al contacto de la palabra de Dios, experimentamos un nuevo nacimiento. Y Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Somos nacidos nuevamente cuando el Espíritu de Dios, al contacto con la palabra de Dios y guiados por la palabra de Dios, va transformando nuestra vida. Y finalmente el bautismo, como símbolo final de ese nacimiento, nacido de mujer, nacido por la palabra, nacido por el Espíritu y nacido del agua. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Así que el bautismo es el certificado de nacimiento para el reino de Dios. Qué bueno, muy buena la ilustración, pastor. Amigos, ustedes ven, son 4 bautismos, pero en realidad el bautismo físico no nos lleva a ser ciudadanos del reino de los cielos, pero el bautismo de la palabra, del agua y del Espíritu sí nos capacita para justamente formar parte de esa ciudadanía maravillosa, la ciudadanía celestial. Avanzamos un poco, pastor. ¿Cómo no poder tal vez dedicar unos minutos importantísimos
al texto más conocido de la Biblia. Creyentes y no creyentes lo conocen porque lo han escuchado muchas veces, y aunque entre los creyentes tal vez muchas veces no podrá ser comprendido en su totalidad, San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Quiero referirme a ese todo aquel. Siempre me ha impactado por qué la frase es tan abarcante, todo aquel. Está ofrecida a todos, pero no todos creen. Y también la Biblia dice que no todos se salvarán. ¿Qué nos dice Elena White al respecto? Antes de leerte lo que dice Elena de White, yo también soy un apasionado de este pasaje, y tú también, y no solo nosotros, ¿no? Yo tengo en mi Biblia, por supuesto, marcado y resumo algunos conceptos aquí escritos en la Biblia. Spurgeon, por ejemplo, cuando hablaba de este pasaje, dijo, es la Biblia en miniatura. Es la Biblia en miniatura, ¿no? Es el texto que va a la cabeza de todos los textos. Es el versículo de todo el mundo. Y en ese versículo, que es la Biblia en miniatura, que es el Evangelio en síntesis, Elena de White dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje es para el mundo, pues todo aquel significa que cualquiera, y todos los que cumplan con la condición puedan compartir la bendición. Todos los que contemplen a Jesús creyendo en Él como su Salvador personal no se perderán, mas tendrán vida eterna. Se ha hecho completa provisión para que nosotros podamos tener el galardón eterno. Y todo aquel significa eso, ¿no? Significa todo aquel. Significa el hombre, la mujer, el niño, el joven, el adulto, el anciano, el rico, el pobre, el libre, el esclavo. No importa la nacionalidad, no importa todo aquel, todo aquel. Es decir, el mensaje de Dios es para todos, sin distinción, sin discriminación, pero para todo aquel que en Él cree. O sea, tengo que aceptar el diagnóstico médico, y tengo que aceptar el remedio, y tengo que aceptar el tratamiento, porque si no la enfermedad finalmente me lleva a la muerte. Exacto. Entonces, gracias a Dios que las puertas de la eternidad están abiertas por igual a todos. En estos últimos instantes, pastor, me gustaría reflexionar sobre esa última frase. Se ha hecho completa provisión para que todos nosotros podamos alcanzar el galardón eterno. Esa completa provisión es justamente lo suficiente. Nadie en este planeta puede decir, no hay provisión para mí. Sí, la provisión, porque Jesús murió por nosotros, esa es la provisión. Pero después Pablo en un momento se pregunta, dice, ¿cómo van a creer si nadie va y les predica? Claro. Y entonces el Señor hace provisión a través de la predicación, en la iglesia, o a través de la radio, la televisión, internet. Esto también puede ser parte de la provisión de Dios. No es toda la provisión, no nos atribuimos ser la provisión de Dios, pero una parte de un Dios que de una o de otra manera busca a todos, para perdón, para salvación, para fortaleza, para esperanza, para testimonio y para eternidad. Así que la provisión es amplia y el galardón es seguro. ¿Sabes por qué? Porque el que hizo la provisión y el que ofrece la recompensa es Él mismo. Qué lindo concepto. Queridos amigos, ¿cómo podemos nosotros rechazar, cómo podemos evitar, cómo podemos ignorar este ofrecimiento, este don maravilloso de la vida eterna en Cristo Jesús? Vamos a un breve espacio también importante y ya volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada.
La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Gracias amigos por continuar. Ustedes saben que reservamos estos últimos instantes del programa para ofrecerles algunos consejos importantes también. Dios es el único que puede pensar en todos y al mismo tiempo pensar en usted como el único. Entonces vamos a aprovechar de lo excelso de este Dios que puede pensar en todos, pero que al mismo tiempo puede pensar en usted como si fuese lo único que tiene que atender. Y vamos a aprovechar esta oportunidad de recibirlo plenamente en nuestra vida. Vamos a estudiar más la Biblia, vamos a acercarnos a la iglesia más cercana, a nuestro domicilio, vamos a caminar en los caminos de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque abres puertas para todos. Gracias porque hay amplia provisión para todos. Pero gracias también porque cuidas de cada uno como si fuésemos lo único. Nos aferramos a ti y te agradecemos por anticipado por el galardón y la recompensa de la eternidad ofrecida por tu gracia. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios la oportunidad de haber compartido estos minutos con ustedes, queridos amigos. La esperanza de encontrarnos el día de mañana, Dios mediante, aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas.